Este es Baalbek, en el Líbano. Cada uno de estos tres bloques pesa 900 toneladas. Pero Baalbek, si existiera un ejemplo, un sitio antiguo en la Tierra que evidenciara una civilización avanzada perdida, algo sobre este antiguo templo no debería ser posible. No es la edad ni la belleza lo que te detiene. Es lo que se encuentra bajo las columnas. Tres bloques de piedra, cada uno con un peso de casi 800 toneladas. Fueron elevados unos 6 metros y colocados tan firmemente que 2000 años de terremotos no han abierto ni una sola grieta. Y Baalbek tiene las piedras más grandes jamás lloradas en la historia de la humanidad. Las piedras más grandes jamás levantadas, apiladas y transportadas en la historia de la humanidad. Y las columnas de piedra más grandes de toda la historia clásica. Y cuando ves lo imposible que debería ser, empiezas a darte cuenta de que la verdadera historia de Baalbek no es la que nos enseñaron. Las piedras y la colina que no deberían existir. La ciudad de Baalbek se asienta sobre una colina baja en el valle de Bekaa, al este del Líbano, en una amplia llanura de granjas y pequeños pueblos. Se encuentra a unos 1125 metros sobre el nivel del mar y a unos 80 kilómetros tierra adentro de la costa. Pero lo que realmente destaca es el bloque de ruinas que se alza sobre las calles modernas. Esta colina ha estado habitada desde hace muchísimo tiempo. Las excavaciones han encontrado restos agrícolas y cerámica de principios de la Edad del Bronce, lo que demuestra que aquí ya existía una ciudad hace más de 4000 años. Posteriormente, se la vinculó con un dios de la tormenta y el cielo. Bajo el dominio griego y luego romano, adoptó el nombre de Helópolis, la ciudad del sol, convirtiéndose en uno de los principales lugares sagrados de las provincias orientales. Hoy en día, Baalbek está catalogado como Patrimonio de la Humanidad y es conocido por albergar algunos de los templos romanos mejor conservados del Mediterráneo. Al entrar en la zona sagrada principal, la magnitud es evidente. Las piedras no solo son grandes, sino que parecen demasiado grandes para lo normal, incluso para los estándares romanos. En la parte más alta de la colina se encuentra el conjunto principal de templos. Un enorme templo estaba dedicado a Júpiter, el dios principal del lugar. Otra, ligeramente más pequeña, pero muy bien conservada, estaba dedicada a Bacchus, dios del vino y la celebración. Una tercera, más pequeña y curvada, estaba dedicada a Venus. Vistas desde la distancia, las altas columnas y los amplios escalones parecen de otros templos romanos, solo que apilados más arriba y más juntos. Es fácil pensar que todo el misterio termina ahí, con la fina mampostería y el grandioso diseño. El verdadero enigma reside bajo la hilera de columnas gigantes del templo de Júpiter. Hay una vasta plataforma de piedra artificial. Funciona como una caja gigante que sostiene el borde de la colina y soporta una terraza artificial en su parte posterior. No se trata simplemente de una capa de piedra que envuelve la tierra. Es un profundo muro de contención hecho de bloques de piedra caliza apilados, encajados entre sí. A lo largo de la hilada más baja de este muro, los constructores utilizaron piedras de gran tamaño. Muchos de ellos miden aproximadamente entre 9 y 12 metros de largo y pesan varios cientos de toneladas. Recorren el borde exterior de la terraza como un cinturón y forman el escalón de la base de la caja. Sobre ellos, en el lado oeste, se encuentra la hilera más famosa de todas. Aquí, 3 bloques se yerguen en una sola línea que ha atraído a escritores y visitantes durante siglos. Hoy en día, la gente suele llamarlos trilatón, una palabra que simplemente significa 3 piedras. Cada bloque mide más de 18 metros de largo. Cada uno mide unos 4,2 metros de alto y unos 3,6 metros de grosor de adelante hacia atrás. Las mediciones de su tamaño y la densidad de la piedra caliza arrojan un peso estimado de entre 750 y 800 toneladas para cada piedra. Muy pocos edificios terminados en la historia han utilizado bloques individuales de este tamaño. Estas 3 piedras no son piezas de exhibición. Forman parte del cuerpo funcional de la muralla. Se asientan sobre la hilada inferior y bajo otros bloques pesados, ayudando a mantener la terraza unida y a soportar el peso del templo que una vez se alzaba sobre ellas. Las piedras no provenían de debajo del templo.
Se extrajeron de una cantera de caliza independiente a las afueras de la ciudad. Esta cantera se conoce como Hajar al-Hibla, la piedra de la mujer embarazada. Se encuentra a poco más de 800 metros del complejo del templo y es ligeramente más alta que el santuario, en la ladera que domina las casas modernas. Hoy en día, parece una mina a cielo abierto excavada en roca pálida, con repisas y zanjas donde antiguamente los trabajadores tallaban bloques. En un rincón de la cantera se encuentra el bloque que dio nombre al lugar. Se trata de una sola piedra aún parcialmente adherida al lecho rocoso. Sus caras visibles han sido escuadradas y alisadas. Un extremo se encuentra al aire libre, mientras que el otro desaparece bajo tierra y escombros. En la década de 1990, equipos de prospección midieron su longitud y altura, y utilizando la densidad conocida de la piedra caliza, estimaron su peso en alrededor de 1000 toneladas. Los arqueólogos regresaron a esta cantera a principios de la década de 2000 como parte de un proyecto conjunto del Instituto Arqueológico Alemán y la Universidad Libanesa. En 2014, en Sütz, al excavar debajo del famoso bloque, encontraron el borde superior de otra enorme piedra que yacía justo debajo. Una vez que se expusieron suficientes lados para medirlos, vieron que este bloque oculto era aún más grande. Mide aproximadamente 64 pies de largo, cerca de 19 pies de ancho y al menos 18 pies de alto. Los cálculos basados en esas mediciones arrojan un peso estimado de unas 1.650 toneladas, lo que la convierte en una de las piedras talladas individuales más grandes que se conocen. La misma cantera también alberga un tercer bloque de gran tamaño, a menudo llamado la Piedra del Sur. Es ligeramente más corto que los demás, pero aún así mide cerca de 18 metros de largo, y se estima que pesa alrededor de 1.200 toneladas. Las piedras del templo demuestran que los constructores de la época romana podían mover y colocar bloques con un peso similar al del Trielaethon. Los dos gigantes de la cantera son aún más grandes, lo que significa que el equipo a cargo estaba dispuesto a planificar algo más audaz que todo lo que se conserva en el muro del templo. Cuando el equipo alemán y libanés estudió las partes inferiores de las piedras de la cantera, encontraron grietas y zonas débiles en la roca. Concluyeron que los bloques fueron abandonados por razones prácticas. Una vez que se detectaron fallas en la base, el riesgo de romper la piedra durante su elevación o transporte era demasiado alto. Por lo tanto, la solución más segura era dejarla en su lugar y cortar un nuevo bloque cerca. Para comprender cómo esto encaja en la historia general del sitio, hay que observar tanto debajo de la terraza del templo como a su alrededor. La plataforma de piedra que sostiene el templo de Júpiter no es la primera estructura importante en este lugar. Profundas zanjas excavadas a lo largo del borde del gran patio han demostrado que, bajo el pavimento romano, existe un nivel de suelo más antiguo, varios metros más bajo que el que utilizan los visitantes hoy en día. Bajo esta superficie posterior, los arqueólogos han encontrado un podio de piedra exento interior y una antigua escalera que conducía a él. Juntos, apuntan a una entrada y una terraza interiores, que posteriormente fueron enterradas dentro del proyecto de construcción romano, mucho más grande. Hay algo que las piedras por sí mismas no nos pueden decir. Ningún escritor antiguo dejó una nota clara que explique cómo se extrajeron los bloques más grandes de la cantera y se colocaron en el muro occidental. Los equipos modernos pueden mostrar de dónde provenían las piedras, dónde terminaron y cómo creció la colina a través de diferentes fases de construcción. Lo que aún no tenemos es la sencilla respuesta práctica que se cierne sobre el sitio hoy en día: cómo se corta, mueve y coloca una sola piedra que pesa tanto como un pequeño buque de guerra. Ingeniería al límite. ¿Cómo se mueve un bloque de 800 toneladas? Para tener una idea de la escala, conviene comparar. En la mayoría de las obras romanas, los pesados bloques pesan unas pocas decenas de toneladas. Aún así, es un peso considerable, pero se encuentra dentro de la zona de seguridad para las grúas y los equipos de elevación romanos habituales. Cuando los romanos trajeron obeliscos egipcios a sus ciudades, los elevaron. El gran obelisco posterior de Roma pesaba originalmente poco más de 400 toneladas antes de romperse y ser reconstruido a una altura menor.
y el famoso obelisco del Vaticano se estima que pesa poco más de 300 toneladas. Eran proyectos trofeo para los emperadores, el tipo de movimientos que llevaron a la gente a escribir libros y tallar imágenes. Ahora, pasemos al mundo moderno. La grúa pórtico fija llamada Tai'un, en un astillero de Yantai, China, ostenta el récord de elevación más pesada jamás realizada por una grúa. Con unas 20.000 toneladas, es tan alta como un edificio alto y su construcción cuesta decenas de millones de dólares, y solo funciona en un patio. Incluso hoy, levantar un solo bloque sólido de 800 toneladas no sería un trabajo sencillo. Se necesitarían equipos personalizados, pesadas estructuras de acero, modelos informáticos y mucha planificación. Las piedras del Trilathon en Baalbek se encuentran justo entre ambos mundos. Están mucho más allá de la zona de confort habitual de las grúas romanas, pero muy por debajo de las elevaciones récord de los astilleros modernos. Ese punto medio significa que el trabajo no es del todo imposible, pero cada paso está al límite de lo que la cuerda, la madera, el hierro y la fuerza humana pueden soportar. Antes de poder mover un bloque, hay que liberarlo de la colina. La extracción de piedra caliza a escala normal es un oficio conocido. Se marca un rectángulo en el lecho de roca. Se abren zanjas a lo largo de los lados y los extremos con picos de hierro y cinceles, y luego se socava la base. En esos cortes se introducen cuñas. Algunas son de metal, otras de madera seca que se hinchan al humedecerlas. Al penetrar, se abren pequeñas grietas en la roca siguiendo las líneas que el albañil trazó. Tras suficientes rondas de martillado y humedecimiento, la piedra se desprende sobre bloques muy grandes. Aún se puede observar cómo funcionaba esto en Hajar al-Hibla. Las caras de las gigantescas piedras inacabadas muestran largas zanjas y ordenadas hileras de ranuras para cuñas a lo largo de sus lados y bases. Estas no son las marcas de una viga de corte desconocida. Coinciden con lo que vemos en otras canteras romanas. Golpes repetidos de herramientas de hierro e hileras sistemáticas de cuñas. A veces se dejaban protuberancias o trozos de piedra en los lados de un bloque. Estas protuberancias podían usarse posteriormente como puntos de agarre para palancas o cuerdas. Para cuando se construyó el podio de Baalbek, el hierro era el material habitual en la construcción romana. Escritores como Vituvio describen herramientas de hierro, poleas y polipastos. Y hallazgos de lugares como Roma y el Rin muestran que los constructores también utilizaban grandes máquinas con ruedas de madera impulsadas por hombres que caminaban en su interior. Sin embargo, incluso las grúas romanas más grandes conocidas alcanzan una capacidad de elevación de unas 100 toneladas. Es impresionante, pero una sola grúa suspendida jamás iba a levantar un bloque de 800 toneladas directamente en el aire. El truco tenía que ser diferente. La clave es convertir una simple elevación en un deslizamiento lento. La cantera de la que Baalbek extrajo sus enormes piedras se encuentra a poca distancia de la terraza del templo, aproximadamente a 800 metros y ligeramente por encima del podio. Esto significa que los constructores no tuvieron que elevar los bloques desde un terreno bajo hasta uno alto. En cambio, tuvieron que cortarlos, sujetarlos y luego guiarlos a través de un suave desnivel sin dejar que se descontrolaran. La mayoría de las reconstrucciones modernas comienzan de la misma manera. Se toma el bloque liberado y se construye una pesada cuna o trineo de madera a su alrededor. Un trineo es simplemente un armazón resistente con anchos rieles de madera en la parte inferior que se deslizan en lugar de rodar. La piedra no queda desnuda sobre el suelo. La madera distribuye su peso sobre un área mayor. Bajo los rieles, se pueden colocar vigas o tablones. Y en algunos lugares donde la carga es más liviana por un momento, aún se pueden usar troncos como rodillos para ayudar a mover el marco. Los troncos redondos, simples por sí solos, se aplastarían como cerillas bajo un peso de 800 toneladas.
bloque, pero eso no significa que la madera sea inútil. Lo que importa es cómo se distribuye la carga. Si los patines del trineo son anchos y hay una gruesa capa de tierra compactada o tablones debajo, la presión en cualquier punto de la madera puede caer a un nivel que el roble y el pino pueden soportar. Una vez que se llega a esa zona, la fricción se convierte en el principal problema. En arena seca o roca rugosa, la fricción es brutal. El trabajo de laboratorio moderno en trineos pesados y arena realizado por físicos en los Países Bajos demostró que si se tira de un trineo de piedra sobre arena seca suelta, la parte delantera del trineo se clava, forma una cresta y resiste cada paso. Cuando humedecieron la arena lo suficiente como para unir los granos, la cresta desapareció y la fuerza de tracción se redujo casi a la mitad. Ese pequeño truco se duplicó. La fuerza útil de un equipo sin añadir una sola persona. Un tirón pesado como este no depende de hombres sin experiencia tirando de cuerdas en línea recta. Los ingenieros romanos tenían dispositivos llamados caballetes y molinetes. Un caballete es un tambor vertical de madera, enterrado en el suelo. Largas barras horizontales sobresalen de él como los radios de una rueda. Hombres o animales empujan las barras en círculo. Al girar el tambor, enrolla una cuerda. Como el tambor es mucho más grande que la cuerda y las barras son largas, se intercambia velocidad por potencia. Un pequeño empujón en la barra se convierte en un tirón firme y muy fuerte de la cuerda. En un estudio clásico de Baalbek, el arqueólogo y arquitecto francés Jeep Pierre Adam dibujó una reconstrucción donde una hilera de capstones se alzaba a lo largo del recorrido y alrededor del podio. Cada capstone tenía equipos de hombres que caminaban en círculos girando los tambores. Las cuerdas de estos tambores pasaban por conjuntos de poleas hasta el trineo. Con muchos capstones trabajando a la vez, se podía generar un tirón combinado enorme, mucho más fuerte que una multitud tirando de cuerdas desnudas. La piedra podía moverse solo unos centímetros cada vez que las cuadrillas empujaban. Y eso estaba bien. Despacio es seguro. La gravedad ayudaba y amenazaba al mismo tiempo. Como la cantera está un poco más alta, los ingenieros pudieron disponer las cosas de modo que, una vez que el bloque comenzara a moverse por la rampa, parte de su propio peso lo impulsara hacia adelante. En una pendiente bien nivelada, las cuadrillas delanteras lo sujetaban con capstoninas y cuerdas, mientras que las traseras añadían la fuerza suficiente para evitar que se detuviera si la pendiente se inclinaba demasiado en algún tramo. Podrían construir la vía con más tierra o piedra para allanar el camino. A medida que el bloque se acercaba a la terraza, el trabajo cambió de nuevo, pasando del transporte a larga distancia a la colocación a corta distancia. Aquí es donde la imagen habitual de una grúa gigante levantando toda la piedra directamente en el aire se desmorona. Incluso si se pudiera construir una grúa así con madera, los riesgos serían desorbitados. El mejor enfoque es evitar la elevación libre y, en su lugar, convertir toda la colina en una estructura de soporte temporal. Una forma sencilla de imaginarlo es pensar en construir el muro de contención y la terraza por capas. Primero, las cuadrillas colocan las hiladas inferiores de grandes bloques, las que están debajo del trilithon, mientras que la parte trasera del muro se entierra bajo tierra compactada. Detrás de esto, extienden el relleno y construyen una plataforma de trabajo temporal sobre la pendiente. En algún punto, la superficie de dicho relleno se nivela con la altura prevista de los bloques del trilithon. Ahora, la piedra de 800 toneladas no necesita ser levantada desde el nivel del suelo hasta la cima del muro. Solo necesita ser deslizada lateralmente desde la plataforma temporal hasta su ranura en la cara exterior. Los trabajadores pueden usar rodillos gruesos de madera debajo del trineo para estos últimos pies, porque la carga se distribuye por el marco y la distancia es corta. Las palancas de hierro, también conocidas como barras de hierro o barras de presión, se insertan en huecos poco profundos, cortados en la base y los lados de la piedra. Usando esas palancas y pilas de bloques de madera para apuntalar, los trabajadores pueden subir o bajar un extremo de la piedra una fracción de pulgada a la vez. El apuntalamiento es un truco simple. Se apilan vigas cortas en un patrón entrecruzado para formar una torre baja y fuerte.
Desliza una palanca debajo del bloque. Levanta un poco, coloca otra viga debajo y déjala reposar. Repite ese movimiento una y otra vez, y podrás subir o bajar un peso enorme con pasos pequeños y seguros. Es lento, pero tiene una gran ventaja. Ninguna pieza de madera tiene que soportar todo el peso sola. Con el trineo nivelado con la parte superior del muro y el entibador compensando cualquier ligero cambio de altura, las cuadrillas podían poner el bloque en contacto con sus vecinos. Aquí es donde entra en juego la precisión. Los albañiles romanos y del cercano oriente utilizaban un método llamado márgenes desbastados, donde alisaban cuidadosamente una tira alrededor del borde de cada cara del bloque y dejaban el centro ligeramente rebajado. Cuando se presionaban dos bloques juntos, los márgenes lisos se encontraban y formaban una unión firme, mientras que el centro rebajado evitaba puntos altos aleatorios. Conseguir que el bloque de 800 toneladas encajara bien requería paciencia. No se pule toda la cara de una vez. En su lugar, se acerca la piedra. Se buscan los puntos altos, donde los márgenes tocan demasiado pronto. Se marcan, se retira un poco el bloque y se rebajan esos puntos con cinceles. Luego se vuelve a intentar. A lo largo de muchas vueltas, la piedra se asienta cada vez más profundamente en su asiento. El inmenso peso facilita el proceso. Una vez que el bloque toca en la mayor parte de su longitud, su propia masa aplasta las pequeñas irregularidades y lo fija. Los ingenieros antiguos también usaban formas sutiles para ayudar a que la estructura se mantuviera unida. Algunos bloques son ligeramente más anchos en la parte trasera que en la delantera, lo que hace que se encajen en la pared. Otros tienen pequeños escalones o lengüetas en la parte superior e inferior, que funcionan como llaves entre las hiladas cuando miles de toneladas de mampostería presionan desde arriba. Esas formas dificultan que un terremoto deslice un bloque lateralmente fuera de su lugar. Baalbek es un ejemplo extremo de esta mentalidad, pero no representa una ruptura total con el resto de la mampostería antigua. Se sitúa en el extremo superior de las mismas habilidades que vemos en las murallas de las ciudades, los muelles portuarios y las plataformas de los templos por todo el Mediterráneo. Nadie ha llevado a cabo aún un experimento a gran escala con un bloque de 800 toneladas a lo largo de una ruta de 800 metros y hasta un podio elevado. Los estudiosos de la construcción antigua señalan que incluso mover piedras de unas 500 toneladas en otros yacimientos requirió una preparación intrincada, ajustes constantes y equipos muy cualificados. En Baalbek, todo esto tendría que funcionar a la vez durante mucho tiempo, sin grandes fallos. Para hacerse una idea de lo ajustado de ese margen, observe un proyecto posterior con numerosos registros. A finales del siglo XVI, el arquitecto Domenico Fontana trasladó el obelisco del Vaticano en Roma, un único fuste de granito de unas 300 toneladas de peso, a un corto trecho de la Plaza de San Pedro. Construyó una enorme torre de madera a su alrededor, utilizó unos 40 caballos y complejos bloques de poleas, y supervisó a cientos de trabajadores y animales. El descenso, el transporte y la elevación requirieron meses de trabajo y planificación. Y eso fue en la época moderna temprana, con planos detallados, herrajes metálicas y la experiencia de muchos proyectos anteriores. Cuando los ingenieros modernos calculan las cifras del Baalbek, utilizando resistencias de cuerda razonables, valores de fricción y fuerza de tracción humana, la respuesta que obtienen no es un no rotundo. Estudios basados en manuales de construcción romanos y movimientos pesados posteriores sugieren que con suficiente capstone, bloques de poleas y tiempo, la fuerza de tracción de varios cientos de hombres podría mover lentamente un trineo de 800 toneladas por una pista preparada. Sin embargo, esos mismos estudios admiten que los márgenes de seguridad son estrechos. Un pequeño error en la pendiente, una viga débil dentro de un capstone, o una tormenta repentina que convirtiera la rampa en barro, podrían haber sido suficientes para arruinar una piedra o destrozar el equipo. Gigantes Jin y los mitos de Baalbek. Desde tiempos inmemoriales, las enormes piedras han despertado historias en los alrededores de Baalbek. Cuando algo parece demasiado grande para manos normales, la gente recurre a constructores más grandes. En este lugar, eso ha significado gigantes, hijos malditos de Adán,
un rey que hablaba con espíritus, e incluso la época anterior al diluvio universal. Cada historia dice más sobre quienes la cuentan que sobre los constructores. Una de las historias más antiguas comienza con Caín, el hijo de Adán, quien mató a su hermano. Algunos escritores cristianos y locales del Levante afirman que Caín fue enviado al este, vagó bajo una maldición y construyó su primera ciudad en esta misma colina para esconderse de la ira de Dios. En esa versión, Baalbek no era solo un pueblo. Era un refugio construido por un asesino que quería muros gruesos y piedras pesadas entre él y el juicio. La historia no termina ahí. Otro hilo dice que la primera ciudad cayó en el gran diluvio y quedó en ruinas, y que un rey llamado Nimrod vino después con una raza de gigantes para levantarla de nuevo. Nimrod aparece en las antiguas historias del Cercano Oriente como un poderoso cazador y un rebelde que quería desafiar al cielo. En algunas versiones relacionadas con Baalbek, aquellos gigantes reconstruyeron la colina como una torre, una especie de rival de la Torre de Babel, utilizando piedras tan grandes que solo manos sobrehumanas podían levantarlas. Cuando la torre se derrumbó, los gigantes murieron, pero los bloques de la base quedaron como advertencia. Para cuando los escritores islámicos comenzaron a describir las ruinas, el enfoque se había desplazado hacia una figura muy diferente: el rey Salomón. En el Corán y en historias musulmanas posteriores, Salomón es un gobernante sabio que puede hablar con los animales y dar órdenes a seres llamados jinn. Los jinn son espíritus invisibles hechos de fuego sin humo, según la creencia islámica. Pueden construir, viajar y transportar cargas pesadas de maneras que la gente común no puede. Por lo tanto, era casi natural que cuando la gente de la región intentaba explicar Baalbek, dijera: Salomón lo hizo con su jinn. En algunos de estos relatos, Salomón quería un palacio para impresionar a la reina de Saba cuando ella viniera de visita. Ordenó a los jinn que construyeran un lugar que ningún otro rey en la tierra pudiera igualar. Tallaron las piedras gigantes, las lanzaron por los aires y las colocaron alrededor de un vasto patio. Tras la partida de la reina, la historia dice: el palacio se alzó como símbolo de su poder sobre humanos y espíritus. En otra versión, Dios se enfureció por el orgullo de Salomón y envió fuego del cielo que quemó el palacio. Solo sobrevivieron partes de los cimientos, incluida una línea de las piedras más grandes. Incluso se culpa a los propios jinn por los planos rotos que aún se ven en la cantera. Una historia popular local cuenta que los bloques gigantes que yacen sin terminar a las afueras de la ciudad no fueron abandonados por grietas o rocas en mal estado. En cambio, la gente decía que los jinn se declararon en huelga. Cansados de acarrear piedras para un rey humano, dejaron caer sus herramientas y se negaron a terminar la última hilera. Estas historias no solo las contaban los aldeanos por la noche. Hombres eruditos las escribieron. Un obispo marinita de principios de la Edad Moderna repitió la afirmación de que Baalbek comenzó con Caín, y que posteriormente fue reconstruida para él por un demonio llamado Ismodai o Ashidai bajo las órdenes de Salomón. En esa versión, la enorme fortaleza era a la vez un regalo y una prisión, un lugar donde Caín podía vivir y un lugar donde los espíritus ejecutaban su castigo. Escritores de viajes de Europa llegaron con su propia necesidad de grandes respuestas. En el siglo XIX, el viajero escocés David Urquhart escribió que los bloqueos paralizaron su mente. No podía aceptar que obreros normales las hubieran cortado y movido. Tras darle vueltas a cada idea, decidió que las ruinas debían ser obra de personas que vivieron antes del diluvio universal, de la misma edad que Noé y el arca. Algunos lectores posteriores incluso bromearon diciendo que creía que los mastodontes ayudaban a arrastrar las piedras. Con el paso del tiempo, cada nueva oleada de visitantes añadía un nuevo rumor. Algunos decían que los bloques formaban parte de un enorme reloj que marcaba las estrellas. Otros afirmaban que la plataforma se usaba antiguamente para derechos oscuros y que aún se oían allí sonidos extraños algunas noches. En el siglo pasado, autores marginales llevaron el sitio al espacio, afirmando que la terraza era una plataforma de aterrizaje para dioses o viajeros de otros mundos,
y que las piedras debían ser tan grandes como para soportar máquinas voladoras. Gracias por ver. Ahora, no te pierdas los videos que aparecen en pantalla para descubrir más historias increíbles.